Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este curso de producción de cerdo en pequeña escala. Soy el ingeniero zootecnista José Cantero. Hoy veremos desde la selección de sitio hasta la venta del animal con procedimientos prácticos comprobados para pequeños productores. La idea es que al terminar tengan protocolos aplicables mañana mismo, listas de verificación, manejo paso a paso y herramientas para calcular si la actividad le resulta rentable. Empezamos. Tenemos el panorama y modelo de negocio. Lo primero que nada tenemos que saber qué decidir, qué modalidad vamos a trabajar con la producción de cerdos. Lo primero está el autoconsumo, más lo que sería la venta de excedente, que prioriza la consistencia en la baja inversión. Luego tenemos lo que sería el engorde por lotes, comprar destetados, engordar y vender a peso vivo. También requiere un manejo de lotes y rotación. También tenemos lo que sería las reproductoras y venta de lechones. En este caso tiene un mayor conocimiento reproductivo y trabajo de maternidad. Cada modelo exige distinto capital en tiempo y riesgo. Elegí bien según tu objetivo para que dé un flujo constante en leche, lechones o retorno más rápido que sería en engorde de lotes. En otro punto tenemos la selección del sitio y diseño, donde habla que elegir el sitio evita problemas a futuro. Puntos clave: drenaje, el acceso, el alejamiento de fuentes de agua potable y vecinos por los malos olores, la sombra natural y la seguridad. En este sitio, antes de comprar o usar, debemos tener en cuenta que el terreno tiene que ser elevado y tiene que tener un buen drenaje. Para eso tenemos que hacer un registro de lo que vamos a invertir y cómo vamos a invertir. También tenemos que saber el camino accesible para camiones, como en este caso en una imagen más hacia abajo hay una caída o un accidente por cuestiones de malos caminos. Puede ser por el establecimiento o el lugar. También tenemos que saber la distancia de vecinos y también los pozos de agua. La sombra natural, que es lo más importante, o posibilidad de construcción. Todo esto debemos tener en cuenta a través de una buena inversión de producción de cerdos. Normalmente siempre es bueno tener en cuenta lo que serían los caminos, el drenaje, los lugares más alejados de lo urbano. Entonces, para que nuestra producción pueda funcionar a la perfección y no tener molestias, hasta inclusive con los reglamentos de la SENAXA. Tenemos también lo que sería el diseño básico. Tenemos que tener una entrada, una área de cuarentena, la maternidad, el engorde, el almacenamiento de alimentos y la zona de compost.
En otro punto es que debemos separar los flujos. Las personas y vehículos que entran no deben pasar por la maternidad sin limpieza. Entonces esos puntos importantes debemos tener en cuenta a la hora de invertir en nuestra producción de cerdo. También tenemos un punto muy importante en lo que sería las instalaciones y ambiente. Eh, las instalaciones deben hacer el trabajo más fácil, facilitar también la limpieza, el manejo de animales y control de enfermedades. En lo que tenemos los 4 puntos de ambiente e instalaciones que verdaderamente debe hacer todo el trabajo más fácil, ¿verdad? Tenemos la ventilación, la temperatura, el piso y cama, bebederos. En el caso de la ventilación, tenemos que tener una ventilación natural. Las ventanas y respiraderos. En verano debemos usar ventiladores. También tenemos que evitar corrientes frías directas sobre los lechones, por sobre todo porque ellos necesitan una temperatura bastante eh, cálida. En la temperatura, los lechones recién nacidos deben mantener una microclima 32 a 35 grados más o menos en primera semana. Y luego vamos a ir bajando, disminuyendo de forma gradual. En cerda y lactancia debe tener un confort de 18 a 22 grados. En piso y cama, el piso con inclinación para drenaje, zona de descanso con cama seca, puede ser viruta o puede ser la paja. En este caso tenemos, en la imagen mostramos una imagen lo que sería con ventilación natural, que no tiene ninguna cortinas y entra el viento de ambos lados. Luego tenemos de forma más moderna, que serían con los extractores. También tenemos la cama donde está la zona de cría. La cerda tiene una cama de viruta muy cómoda para ellas. También tenemos lo que sería la cama que viene con drenaje, que es muy importante eso. Y la temperatura que debe tener los galpones para manejar bien la temperatura de los animales, ya sea por etapa. Tenemos bebederos y comederos. 2 o 3 bebederos como máximo, en un corral como mínimo con comederos suficientes para evitar competencia, porque normalmente se pelean entre sí cuando existen una competencia eh, de querer pelearse entre sí, entre animales. Entonces es muy importante que tengan esa o sepan esa la hora de darles su alimento. Tienen que tener una buena cantidad de comederos, en caso de según la cantidad de animales que también poseen. También debemos mantener el agua a temperatura moderada, no muy fría en invierno. Le doy un ejemplo práctico. Eh, Nuestras fotos describe materiales locales para bebederos y comederos. Entonces, en este caso,
el bebedero y el comedero son lo más importante que hay en la producción porcina. Debemos tener un comedero bastante grande, como la imagen que está un poco más hacia arriba, van a ir viendo. Y los bebederos deben ser bastante... ahí también que hoy en día se está usando el bebedero automático, que también tiene un costo no muy accesible, que digamos, pero eh, se puede sustituir a base de muchas clases de bebederos que hoy en día también, o inclusive puedes hacer bebederos eh, o comederos de muchas maneras, con cosas reciclables que puedes utilizar. Ya depende de uno de su creatividad. Ahí vemos lo que sería el bebedero automático. Eh, También vemos ahí lo que sería el comedero. Esta parte donde muestra el comedero es muy interesante porque ya viene ya de forma automatizada. De acuerdo a cuando se termine el alimento, descarga por medio de esos caños. El alimento tiene un sensor donde percibe que el alimento se está por acabar, entonces de esa manera viene, llena el comedero de alimento, luego los animales se acercan y una vez que se acercan los animales ya vienen directo, eh, vamos a decirle que ya directamente derrama el alimento para que los animales puedan satisfacer sus eh, alimentos. Por otro lado tenemos la organización por lotes y manejo del flujo de animales. Eh, Organiza la granja por edades. No mezcles animales de diferentes edades en el mismo corral. Esto reduce transmisión de enfermedades y permite lotes homogéneos para venta. Para eso necesitamos tener en cuenta un plan de escalonado, donde debemos iniciar un lote nuevo cada 2 semanas. Así complementan tiempos de engorde para venta periódica. También tenemos que saber mantener un calendario fetogramado de inseminaciones y parto. Como muy bien ven ahí en la imagen, ahí donde están eh, las berracas, las marranas y la que está haciendo la inseminación artificial. Así se introduce el catéter para la inseminación. De esa manera, un dato muy importante también, en reproducción y manejo de hembras, eh, selección y manejo de cerdas reproductoras, detección de celo y monta y inseminación artificial. En gestación puede llegar a los 114 o a 113 días dependiendo del animal. El farrow WIM, que sería el parto. Tenemos el protocolo práctico no técnico invasivo. De eso te trata la preparación previa de 48 a 24 horas antes. También tenemos durante el parto que observar y hacer el postparto de inmediato también. Ahí tenemos en imágenes como la vulva,
de la cerda está inflamada, está muestra que tiene eh, que está entrando en su ciclo astral. También sabemos cómo detectar que hoy en día cuando una cerda ya está empezando a estar en celo, se deja montar o en todo caso se queda quieta, ya anda también hablando de forma eh, simbólica. También ya eh, tenemos el catéter, que es para hacer la inseminación artificial, que tiene como remolinos la punta, porque el cervix uterino de la cerda tiene una pequeña curvatura dentro del meter el catéter, por eso se ve en donde dice el cervix uterino, luego se ve el cuerpo útero y el cuerpo uterino. Entonces de esa manera se nota que el rojo, donde está el catéter, se mete de forma eh, atornillada y de esa manera se le expulsa el esperma para las berracas. Tenemos lo que sería el manejo del lechón, el nursery. Las primeras lechones de 24 a 72 horas. El creep feeding es la introducción del alimento. Y tenemos el destete, que son de 21 a 28 días recomendados. Eh, las primeras 24 y 72 horas, el calostro en primeras 12 horas es fundamental, el secado, el calor y la tranquilidad. Revisar succión y signos de trauma. Si por ahí tiene el lechón alguna enfermedad o dicha discapacidad al momento de nacer. Luego también tendremos lo que sería el creep feeding, lo que sería la introducción al alimento. Una vez que ofrecemos el alimento iniciador desde 7 a 10 días en bandejas pequeñas y limpias, agua a nivel bajo para que el lechón aprenda a beber. Tenemos el destete de 21 a 28 días recomendado, que debemos preparar el nursery con temperaturas y microclimas adecuados. Evita destete abrupto, sin preparación. Reducir estrés ofreciendo alimento iniciador de 7 a 10 días antes. Un poco también de lo que quiero hablar sobre la reproducción de hembras es que debemos elegir las cerdas con buena historia reproductiva, por sobre todo pezones suficientes, debe tener unas patas sanas, buena estructura corporal y un registro de genealogía. Eh, por otro lado, si compras con genética con historial. Quiero hablarle también sobre la detección de celo y la monta, como ya le habría hablado, pero quiero darles unas pequeñas recomendaciones hay que observar el comportamiento de las montas, la vulva,
la vocalización, por sobre todo, como yo le dije que va a tener un cambio de voz. Hay que también hablar sobre el registro de la inseminación artificial y la persona también que inseminó y el lote de semen. En las gestaciones, la alimentación debe mantener una condición corporal y evitar sobrepeso, porque si no va a tener una dificultad del parto. El subalimento también sobre lechones débiles. Hay que revisar que la cerda también semanalmente planifique la farrowing 1 o 2 semanas antes. La preparación previa para el parto sería entre 48 y 24 horas antes. Debemos tener en cuenta que tenemos que limpiar, desinfectar la jaula, revisar lámparas de calor para zona de lechones, tener toallas limpias, agua, y en todo caso, si es que no pueden hacerlo, tienen que tener en cuenta el teléfono del técnico veterinario. También debemos preparar el crit area, donde sería la zona para lechones con calor y alimento iniciador. Durante el parto debemos hacer que permita el proceso natural y vigilar sin estresar a la cerda. Si el intervalo entre lechones excede a los 30 y 60 minutos con señales de fatiga, contactar directo al veterinario. Asegurar que los lechones respiren y puedan alcanzar las mamas. En el caso de posparto inmediato, mantener al lechón seco y caliente. Vigilar que cada lechón tome el calostro en las primeras 12 horas. Es muy crítico para inmunidad. En caso de lechones débiles, separar la madre y dar calor y asistencia. Siempre debemos que, si no sabemos qué hacer en esa parte, debemos llamar al técnico si la situación no mejora. Y también que las intervenciones como la castración, el corte de colmillos, la administración de inyecciones deben realizarse bajo protocolo de un profesional y con consideración del bienestar. Tenemos lo que sería el engorde, fases, manejo y control. Ahí tenemos la fase de alimentación y manejo, el starter, iniciador, que hasta 20 y 25 kilogramos. Tenemos lo que sería el crecimiento, de 25 a 50 kilogramos. Y tenemos lo que sería también la terminación y engorde de 50 y más de 100 kilogramos. El starter iniciador tiene que tener hay que darle un alimento de alta proteína y energía, alimento de alta digestibilidad, por sobre todo. En crecimiento tenemos que tener un alimento de balance energético y proteína. Y en terminación y engorde tenemos que priorizar la energía para la conservación. Por otro lado, tenemos el manejo de densidad y confort y también tenemos el control de rendimiento. El manejo de densidad y confort tiene un espacio por animal de 0,7 a 1,02 metros cuadrados
en engorde, ajustar según el tamaño final, vigilar la temperatura y evitar corrientes de aire frío o calor excesivo, en control de rendimiento tenemos que pesar el 10% del lote cada 2 semanas. También tenemos que registrar una mortalidad diaria en caso de que haya y causas también aparentes. También debemos mantener hojas de conservación por lote, kilogramos de alimento, ganancia. En este caso, como la imagen que el profesional anda mirando los lotes de los lechones. Y acá andamos mirando lo que sería el control de la temperatura de forma gradual o semanal. Y también vemos lo que sería también el lote de comederos, que muestra para que no haya ninguna competencia de alimento y sean un poco disciplinados en ese sentido. Ahora vamos a hablar de lo que sería de alimentación práctica. Explico con detalle qué ofrecer en cada fase y cómo controlar consumo y desperdicio. Principios, lo que sería alimentación de ad libitum, que en síntesis significa todo que el que quiera, ya sea todo lo que quieran comer. Para engorde suele usarse en reproductoras, controlar la cantidad para la condición corporal, agua limpia, disponible siempre 24/7. Tenemos lo que serían los rangos operativos de consumo diario. El lechón de este estado, de 7 a 25 kilogramos, debe consumir aproximadamente un 200 a 100 gramos por día según la edad y el peso también por sobre todo. En crecimiento tenemos de 25 a 50 kilogramos. De eso deben ya de consumir 1 kilo a 2 kilos por día. En lo que sería engorde deben consumir entre lo que tienen peso de 50 a 100 kilos ya deben consumir 2 a 4 kilos por día. También cómo medir el desperdicio. Hay que pesar lo que se entrega y lo que sobra al final del día. Hay que evitar que la comida esté en contacto con excretas y siempre hay que recordar que estos son rangos que se adaptan según la genética de la alimentación local. También hablamos de lo que sería de sanidad y la bioseguridad. La bioseguridad básica, paso a paso, tenemos el control de entradas, el pediluvio, la cuarentena, manejo de plagas, limpieza, calendario sanitario orientativo y el manejo de brotes. En control de entradas, los visitantes deben anotar y uso de calzado exclusivo. El pediluvio, tenemos que tener en cuenta que la bandeja con desinfectante al ingresar cambia regularmente. Con lo que sería cuarentena, 15 a 30 días para nuevas compras. El manejo de plagas,
tenemos que tener trampas y medidas de limpieza. La limpieza diaria de bebederos y comederos. El calendario sanitario, tenemos que tener también el calendario sanitario. Si no sabemos, sobre todo el calendario sanitario de cómo hacer o cómo se hace, debemos consultar con un veterinario. Las vacunas comunes, según región y recomendación por el veterinario. Por ejemplo, la vacunación contra las enfermedades respiratorias y reproductivas. Cada granja debe tener su calendario con su veterinario. La desparasitación según el riesgo y el diagnóstico. Y por último tenemos lo que sería el manejo de brotes. Aislar inmediatamente el corral afectado. Registrar casos. Siempre debemos tener en cuenta el registro, es lo más importante, en fechas, en síntomas y los números. Siempre, si no sabemos lo que sucede en nuestra producción, siempre es cordialmente consultar con un técnico profesional y tomar muestras si lo indican. Tenemos lo que sería el bienestar y manejo humano. Tratar bien al animal mejora su rendimiento y la calidad del producto. Manipula con calma, ruidos y corridas, aumenta estrés. Planifica transporte evitando horas calientes. Preparar el ambiente previo para evitar choques térmicos. No realizar procedimientos sin asepsia ni sin guía profesional. Eso es muy importante saber. Normalmente cuando queremos invertir en la cría de cerdo, o en no solamente en la cría de cerdo, sino que en toda inversión que queremos hacer con cada animal, con cada especie, siempre es bueno el trato con el animal desde pequeño. O sea, tenemos que tener animales pequeños para poder empezar, y así a medida que van creciendo eh, van a ser un poco más disciplinados y conocernos más mejor. A eso me refiero. Tenemos lo que sería el registro de indicadores y cálculo de rentabilidad. ¿Qué registrar, por ejemplo? ¿Qué vamos a registrar en nuestra cría de cerdo? Tenemos que registrar siempre en este caso lo que sería la fecha, el corral, el lote, número de lote inicial, número inicial, el número de mortalidad, en ese caso si hay mortandad, también el alimento que usamos, también el kilogramos que usamos, también el peso promedio, y también lo que sería en observaciones y venta, el número de kilogramos, y también tenemos lo que serían los indicadores y cómo calcularlos. En la conversión alimenticia, kilogramo alimento consumido eh, por kilogramo de peso de ganado. Tenemos el porcentaje de la mortalidad, que sería el número de muertos por el número inicial, que calculamos por 100. También tenemos lo que sería el ingreso neto, ingreso por venta, y lo menos el costo de alimentos más costos fijos, más mano de obra,
más lo que sería el profesional. Le doy un ejemplo económico, práctico, que es con números ilustrativos para que tengan en cuenta de cómo más o menos pueden calcular. Supongamos 20 cerdos en un ciclo. El objetivo es 100 kilos vivo por cerdo. El consumo estimado por cerdo es de 25, que son en 100 kilogramos. Entonces nos da como resultado 25%, nos da 225 kilogramos de alimento. El alimento por cerdo, 225, lo sumamos por la cantidad de cerdo que tenemos, que nos da 4,5 kilos de alimento por día. Entonces el costo de alimento, un ejemplo, que te cuesta a 1.500, a 2.500 o a 3.000, depende de ustedes a cuánto le sale. El costo de alimento total es 4,5 kilos por 2.500, nos da como resultado 11.250.000 guaraníes. El costo adicional ya viene a ser ya el profesional, la mano de obra, la electricidad, que son costos normalmente que tenemos en cada inversión. El costo total más los costos adicionales, que nos da un resultado de 12.250.000. El ingreso por venta, tenemos la cantidad de cerdo por 100 kilogramos por 20.000 guaraníes, que nos dan un resultado de 40 millones de guaraníes. La ganancia estimada, 40 millones menos 12.250.000, que nos da un resultado de 27.750.000 guaraníes. En este caso, creo que estaríamos perdiendo. Normalmente siempre el primer año en todos los negocios siempre perdemos. Y vemos más adelante los resultados a partir de los 5, 6 a 7 años, recuperación de capitales y así sucesivamente, según cómo nos manejamos. La comercialización y el valor agregado, tenés que pensar en cómo y a quién vas a vender. Podrías vender a tu vecino, podrías vender en ferias, podrías vender en carnicería, podrías vender en restaurantes. La estrategia que podría utilizar son las ventas directas al consumidor, que tienen un mayor margen. La venta a comercios, que tienen un mayor volumen, pero menor precio. Tenemos lo que sería la venta de lechones. Mercado local para reinversión rápida. Luego tenía los valores agregados, que ofrecer animales, puede ser también huevos con marca, como por ejemplo la etiqueta Nutricampo. También tenemos lo que sería las pequeñas presentaciones, cortes o empaques que aumentan el precio. Depende del producto, ya que sea de forma de calidad. Tenemos lo que sería el manejo de residuos y sostenibilidad. Compostar el estiércol para fertilizar cultivos, evitar vertidos, sistema sencillo de pozo de fermentación, considerar el biogás si escala
lo permite. En este caso, hablando un poco de lo que sería el biogás, eh, creo que la mayoría no saben cómo se puede realizar un biogás de forma eh, sostenible y de forma accesible, eh, obteniendo de un compost del estiércol del animal. Se deja durante bastante tiempo la medida con un recipiente o tambor. De esa manera se deja para que tenga esa fermentación y de ahí se pueda producir un biogás natural y no con productos químicos. Tenemos lo que sería también la lista de verificación diaria, semanal y mensual. Tenemos la lista de chequeos. Este es un ejemplo nomás de la imagen que le pongo para que ustedes tengan en cuenta que el diaria se hace en la mañana. Debe hacer como tener pegado por un lugar y siempre chequear si hay suficiente agua limpia, también si hay disponibilidad también de alimento, y cuántos kilos de alimento tenés disponible. Es para un mayor manejo, por sobre todo, que te va a facilitar bien en la hora de criar tu producción de cerdo. No solamente en producción de cerdo, sino que en todo, en, en toda producción que quieras o que quieran hacer. En lo semanal muestra que debemos pesar, también revisar el inventario de alimentos, limpiar los comederos y bebederos a fondo. En la forma mensual tener un balance de costo de lote, la revisión de estructura de instalaciones y la revisión del programa sanitario con el profesional también. Desde así te vas yendo manejando de acuerdo a tu disponibilidad y tiempo. Eh, Tenemos lo que sería el sistema de operaciones porcina de forma práctica, de cómo preparar el área de farrowing 48 horas antes. Que tenemos que tener en cuenta que limpiar y barrer el área, lavar con detergente y enjuagar, aplicar desinfectante según etiqueta, usar productos aprobados que estén comprobados científicamente y también de manera de calidad, colocar cama seca, fresca y revisar las lámparas de calor también, colocar comederos y bebederos limpios. También tenemos lo que sería el día del destete, sacar lechones con calefacción, controlar la temperatura por sobre todo también, de forma gradual, colocar alimento iniciador, agua, no mezclar los lechones de diferentes cerdas y registrar siempre el peso de entrada. Los problemas comunes y soluciones prácticas, lo que tenemos en la hora de cómo se transmiten las enfermedades zoonóticas a los animales o los animales a nosotros. Es por estas causas que ven en la imagen. Una persona que no tiene eh, una ropa eh, diseñada para el ingreso,
en los galpones. También lo que sería de esa manera que ven allá arriba, los cerdos que están en esa etapa de producción, en esa parte donde se cría cerdos lleno de agua, tampoco es lo ideal. Y también, por sobre todo, que hay animales de otros lugares y que le dejamos para afuera. Por eso es importante siempre tener en cuenta la bioseguridad, eh, para que no se enfermen nuestros animalitos, para que no sea una pérdida eh, de nuestra inversión. Siempre tenemos que tener en cuenta que siempre tenemos que tener en cuenta esas virtudes y ponernos las pilas en que debemos mejorar nuestra producción para poder tener buenos resultados. En este caso, la baja de tasa del destete debemos revisar la higiene de parto, suministro de calostro. La baja ganancia podría ser revisar la calidad del alimento, sanidad, manejo térmico. La alta mortalidad súbita puede ser aislar, registrar, consultar al profesional inmediatamente. Tengo un ejercicio para ustedes, o para todos que quieran participar. Dibujar el plano de la granja, de su granja, y marcar los flujos constantes que tienen, ya sean gastos, eh, todo lo que sea eh, gastos y inversiones, puede ser también alimentos, medicamentos, tomar registro, llenar la hoja de control por 2 semanas. Y el caso práctico es resolver un episodio de baja postura, lactancia, identificar 3 causas y 3 acciones. Una tiene que identificar un productor las causas y el otro productor tiene que identificar las acciones que puede hacer con esas causas para resolver su sistema productivo de cerdo. Entonces, con esto le dejo para que vayan haciendo. Cualquier cosa que quieran preguntarme, pueden escribirme. Uno de los recursos, entonces de esta manera terminamos. Le dejo estas tareas prácticas. Implementar una mejora de bioseguridad, empezar su registro por lote, revisar el ejemplo económico con los precios reales de su zona. Si requieren, en la próxima entrega les llevo el PowerPoint con estas secciones en diapositivas, Excel con plantilla de cálculo automático. Ahí vamos a calcular lo que sería la conversión alimenticia, la mortalidad, el margen. También tenemos la hoja y el chequeo diario, que puede ser imprimible también. De esta manera nosotros hablamos lo que sería el registro de diario. Tenemos la fecha, el lote, el número inicial, el número de muertes, el kilo de alimento, lo que usamos, el peso promedio de cada animal, las observaciones que todos los días vemos. Todo esto le puedo pasar el registro de esa manera. En todo caso que quieran escribirme, preguntarme, entonces cómo se hace, entonces yo le puedo enseñar también de manera gratuita. Nota final importante.
sobre asuntos sanitarios y medicamentos. Toda intervención médica, inyecciones, cirugía, castración, recorte de colmillos o uso de antibióticos debe hacerse bajo indicación y supervisión de un profesional veterinario o un zootecnista. El curso entrega procedimientos de manejo, prevención y manejo de crisis, pero no reemplaza la consulta profesional. Esto que yo estoy dando no reemplaza una consulta, sino que la consulta es parte, pero también no tiene costo. En todo caso, desde ya, muchas gracias. Nos vemos para el próximo curso. No se olviden de NutriCampo, que es nutrición eficiente al alcance del productor. Y nos vemos hasta la próxima.